Déjame contarte algo sobre el rechazo, algo que la mayoría de las personas no dice en voz alta. No es el amor lo que rompe a las personas, es el rechazo. El amor, en su peor expresión, confunde, complica. Pero el rechazo te enfrenta. Señala todo aquello que esperabas que no fuera cierto sobre ti mismo y susurra: ¿ves? Te lo dije. Nadie te prepara para lo profundamente que hiere, no a través del corazón, sino a través de tu identidad. Porque cuando alguien se aleja de ti, no solo se siente como si dijera no a una conexión, se siente como si dijera no a ti, a tu apariencia, a tu forma de hablar, a tu forma de existir. Y si alguna vez te has quedado solo después de que alguien se fue, aunque no haya sido dramático, aunque no haya sido ruidoso, sabes que el silencio que sigue está lejos de estar vacío. Resuena, se repite, reproduce momentos y los reescribe en forma de fracaso. El mundo te dice que te endurezcas, que sigas adelante. Pero eso es porque la mayoría de la gente no entiende lo que el rechazo realmente le hace a una persona. No solo magulla tu ego, hace añicos el espejo que usabas para reconocerte a ti mismo. Porque para tantos de nosotros, ser querido, ser elegido, se siente como una prueba de que importamos. Y cuando esa prueba desaparece, aunque sea por un segundo, nos quedamos luchando por responder una pregunta que nunca quisimos hacer. ¿Y si no soy suficiente? Por eso, este miedo es más profundo que la mayoría. No se trata solo de estar solo. Se trata de ser descartado y de creer que tal vez lo merecías. La verdad es que el miedo al rechazo no es solo emocional, es existencial. Habla de tu lugar en el mundo, de tu valía, de tu reflejo en los ojos de los demás. Y a menos que entendamos de dónde proviene realmente ese miedo, seguiremos confundiendo el rechazo con una herida superficial, cuando, en realidad, es una fractura que corre mucho más profundo de lo que imaginamos. Antes de continuar, necesito que escuches esto. El dolor del rechazo no es debilidad, es información, y es hora de que prestemos atención a lo que realmente nos está tratando de decir. Porque la verdad es, el rechazo no solo duele, revela, abre un espacio que te costó tanto mantener sellado, y de repente, todas las dudas, inseguridades y partes enterradas de ti mismo irrumpen de golpe. No se trata de lo que dijeron. Se trata de lo que siempre temiste que fuera verdad. Y es ahí donde Carl Jung entra en la conversación. Jung no fue solo un psiquiatra. Fue uno de los primeros en trazar verdaderamente el mapa del alma humana. Él creía que dentro de cada uno de nosotros vive un lado que escondemos, el lado que no mostramos al mundo. Lo llamó la sombra. La sombra es todo lo que has reprimido porque pensaste que te hacía indigno de amor. Demasiado emocional, demasiado intenso, demasiado sensible, demasiado débil. Así que lo enterraste. Te pusiste una máscara. Actuaste la versión de ti que esperabas que los demás aceptaran. Pero en el momento en que eres rechazado, esa máscara se desliza y por un instante tu sombra te devuelve la mirada. Por eso, el rechazo se siente tan devastador, porque no solo te hace sentir no deseado, te hace sentir expuesto. No solo esperabas que alguien te amara, esperabas que callaran esa voz interior que dice, no eres suficiente. Y cuando se van, esa voz se vuelve más fuerte. Jung creía que lo que rechazamos en nosotros mismos no desaparece, se vuelve inconsciente. Y lo inconsciente no es pasivo, actúa. Se manifiesta en cómo perseguimos a personas que no pueden amarnos, en cómo nos quedamos en lugares que nos devalúan, en cómo interpretamos el rechazo como prueba de que, en primer lugar, nunca valimos la pena ser elegidos, porque el miedo más profundo no es que alguien se haya ido, es que hayan visto al verdadero tú, al que tratas de esconder,
y hayan decidido no quedarse. Y tenga o no esa verdad, no importa. Tu sombra lo cree. Y una vez que esa creencia se arraiga, lo moldea todo. Podrías pensar que has seguido adelante, pero tu sombra todavía recuerda. Recuerda cómo suplicabas cercanía. Recuerda el silencio que siguió. Y utiliza cada nueva interacción para protegerte de volver a sentirlo, incluso si eso significa sabotear todo lo bueno que se te presenta. Jung dijo una vez: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, él dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que hace el rechazo. Saca a la superficie lo inconsciente. Te muestra los patrones. Te muestra el dolor que nunca sanaste. Te obliga a mirar la versión de ti mismo que creías que nadie podría amar. Y aquí está el cambio. La sanación no viene de fingir que no importó. La sanación comienza en el momento en que reconoces que sí importó. El momento en que te vuelves hacia la sombra y dices: te veo, eres parte de mí, pero ya no tienes permiso para mandar. Porque una vez que dejas de temer a las partes de ti que el rechazo expone, recuperas tu poder. Y cuando eso sucede, el rechazo deja de ser un veredicto. Se convierte en una invitación a conocer las partes de ti que estaban esperando ser vistas. Existe un tipo específico de desorientación que sigue al rechazo. Esa que te hace cuestionar no solo la relación, sino tu propio reflejo. Lo que antes era una sensación de confianza en ti mismo, ahora se siente como piezas dispersas, como si alguien entrara y reorganizara todo lo que creías saber de quién eras. En momentos como ese, no se siente como si una persona se hubiera ido. Se siente como si se hubiera dictado un juicio, y tú fueras el acusado. Tus cualidades, tu valor, tu deseabilidad, todo se ve expuesto. El rechazo pudo haber durado segundos, pero el juicio que desencadena en tu interior parece interminable. La validación no es algo con lo que nacemos, es algo que aprendemos a anhelar. Desde temprana edad se nos premia por ser agradables, encantadores, complacientes. Te adaptas para sobrevivir, para pertenecer, y eventualmente comienzas a depender de esas señales externas para responder preguntas internas. ¿Soy bueno? ¿Merezco algo? ¿Soy suficiente? El rechazo rompe ese ciclo. Interrumpe el sistema de retroalimentación del que dependías. El silencio o desinterés de una persona se siente, de repente, más fuerte que años de esfuerzo. Diste lo mejor de ti, y no fue deseado. Esa realización se convierte en un desmoronamiento lento, no solo de tu autoestima, sino de la imagen que usabas para mantenerte unido. La mente se desespera por tener el control. Empiezas a reproducir todo. Compartiste demasiado. ¿Hubieras debido esperar más para responder? ¿Fuiste demasiado ansioso? ¿Demasiado frío? Bajo cada repetición mental, hay una pregunta silenciosa latiendo justo debajo de la superficie. ¿Qué vieron en mí que los hizo irse? Esto es lo que pone tu identidad a juicio. Ya no estás evaluando una interacción, estás evaluándote a ti mismo. Y cuando el veredicto se siente como no suficiente, aunque no se hayan dicho palabras, empieza a reescribir tu sentido de quién eres. En respuesta, algunas personas se quedan en silencio, otras sobrecompensan. Puedes cambiar tu comportamiento, atenuarte, tratar de volverte más pequeño o más agradable, cualquier cosa para evitar que vuelva a suceder. Pero con cada cambio, pierdes un poco más de ti mismo. Eventualmente, ni siquiera sabes a quién estás protegiendo ya, solo que quien realmente eres no debía haber estado seguro. Lo que hace que esto duela aún más es que a menudo sucede en privado. Las personas no ven la erosión lenta, te ven funcionando, pero por dentro estás construyendo un yo que lucha constantemente por demostrar que merece conexión. Por eso, el rechazo hiere donde más duele.
Porque cuando aprendes a medirte a través de los ojos de los demás, su desaprobación no se siente como una opinión. Se siente como la verdad. Empiezas a creer que ser no deseado significa ser indigno. Y esa creencia no solo hiere, marca. Cuando tu identidad empieza a resquebrajarse bajo la presión del rechazo, el dolor no se queda en la superficie, se interna. Y lo que te queda no es solo confusión sobre quién eres, sino un duelo por algo que no logras identificar. Jung creía que había una razón para eso, algo enterrado aún más profundo que la sombra. Lo llamó el ánima y el animus, imágenes del alma inconscientes que viven dentro de todos nosotros. El ánima es la parte femenina interna en un hombre, el animus, la parte masculina interna en una mujer. Pero más allá del género, representan las partes que nos faltan, la energía que buscamos en otros para sentirnos completos. No te enamoras de alguien solo porque es encantador o amable. Te enamoras porque algo en esa persona refleja algo olvidado en ti. Esa reflexión se siente antigua, familiar, magnética. Así que cuando te rechazan, no es solo que alguien se aleje, es una fractura a nivel del alma. En algún lugar de ellos viste sanación, no de forma consciente, no en palabras, sino en la manera en que te miraban, en la forma en que te hacían sentir visto. Nunca se trató de su presencia, se trató de lo que su presencia activó en ti. Esto es lo que Jung quiso decir cuando afirmó que proyectamos nuestro ánima o animus en los demás. No los vemos con claridad. Vemos nuestras propias partes perdidas. Se convierten en el contenedor de todo lo que anhelamos: equilibrio, integridad, seguridad. Y cuando ese contenedor se rompe, se siente como la muerte. No la muerte del amor, sino la muerte de la posibilidad de que alguien pueda hacerte sentir completo de nuevo. Hay algo aterrador en ser reflejado tan de cerca y luego ser descartado. Sacude los cimientos de tu psique. Se siente como si estuvieras a mitad de recuperar algo sagrado y de repente se esfumara sin explicación. Tratas de ser racional. Te dices a ti mismo que solo era una persona. Pero tu sistema nervioso no está de acuerdo. Tu cuerpo llora. Tus instintos se rebelan. Porque el rechazo no solo te separó de esa persona, te separó de la parte de ti que creías que finalmente estabas recuperando. Este dolor no responde a la lógica, porque no proviene de la lógica. Proviene de la proyección, del anhelo, del inconsciente que busca integrarse. Y eso es lo que hace que esta experiencia sea tan desestabilizadora. No sabes dónde termina el duelo y dónde comienza la identidad. Solo sabes que algo se perdió y que importaba más de lo que puedes explicar. Jung no sugirió que elimináramos el ánima o el animus. Enseñó que debíamos reclamarlos, que reconociéramos cuándo los hemos proyectado en los demás y comenzáramos el trabajo de reintegrar esa energía en nosotros mismos. Pero la mayoría de las personas nunca lo hace. Siguen buscando a alguien más que lleve las piezas que han rechazado, y cada rechazo refuerza la ilusión de que esas piezas viven fuera de nosotros. Por eso el rechazo se siente como una muerte, porque en cierto modo lo es. La muerte de una ilusión, el fin de una proyección. Y lo que queda es la invitación a dejar de buscar la integridad en otra persona y a comenzar el trabajo aterrador y necesario de encontrarla en tu interior. Después del rechazo, sucede algo extraño. La historia no termina, comienza a expandirse. Incluso cuando la persona se ha ido, la relación continúa viviendo en tu mente, reescrita una y otra vez hasta que ya no se parezca a lo que realmente pasó. Este es el comienzo del ciclo de fantasía. No lo haces a propósito. Se cuela lentamente, durante las horas silenciosas, mientras haces algo cotidiano. De repente, empiezas a imaginar lo que debiste haber dicho, cómo podrían haberse quedado si hubieras hecho una cosa diferente.
Reproduces la despedida, pero esta vez termina con ellos cambiando de opinión. Lo que hace que la fantasía sea tan poderosa es que te devuelve algo que el rechazo te robó: el control. En tu mente, puedes arreglarlo. Puedes reescribir el momento de la ruptura. Puedes deshacer la pérdida. Pero esa reparación imaginada tiene un costo. Cada vez que revives la fantasía, amplías la brecha entre lo que deseabas y lo que realmente ocurrió. La realidad empieza a sentirse como el enemigo, y tu propia mente se convierte en el santuario al que te refugias. Hay consuelo en la obsesión. Le da estructura al caos. Transforma el rechazo en un rompecabezas que puedes resolver, en lugar de una herida que debes sentir. Pero esta obsesión no trae alivio. Trae repetición. Los mismos bucles, las mismas escenas, las mismas preguntas sin respuesta. La parte más peligrosa del ciclo de fantasía es que mantiene viva la esperanza mucho después de que debería haber muerto. No es una esperanza real, sino un apego disfrazado de posibilidad. Te aferras a la idea de lo que podrían haber sido. Te enamoras de una versión de ellos que nunca existió. Esa versión imaginada se vuelve más vívida que la persona real, más indulgente, más sintonizada, más capaz de darte el amor que necesitabas. Y esa ilusión se vuelve más difícil de soltar que la relación real. Debajo de todo esto hay miedo. No solo al abandono, sino a la finalización. Porque si aceptas que se acabó, también tienes que aceptar que la historia no terminó como necesitabas. Y ese tipo de cierre se siente como un colapso. El ciclo de fantasía se alimenta de oraciones inconclusas. Se nutre del potencial, de los ¿qué pasaría si?, de los tal vez y de los casi. Y aunque puede sentirse como conexión, lo que realmente crea es distancia, de ti mismo, de la sanación, de la verdad. Nadie te dice que seguir adelante no se trata de olvidarlos. Se trata de romper el ciclo. Cuando el miedo al rechazo persiste demasiado, deja de sentirse como miedo. Se vuelve algo más duro, más agudo, más silencioso. Se convierte en amargura, no porque dejes de importar, sino porque te importó y no te protegió. Carl Jung creía que cuando partes de nosotros son rechazadas, especialmente en momentos de vulnerabilidad, el ego interviene para proteger lo que queda. Pero no siempre lo hace de forma suave. A veces construye muros. A veces crea una versión totalmente distinta de ti, una que no siente, que no necesita, que no se arriesga. Esa versión es lo que Jung llamó la persona, la máscara que usas para sobrevivir en el mundo. Se moldea por lo que se premia y lo que se castiga. Y cuando te han herido demasiadas veces, tu persona empieza a cargar amargura como armadura. Todavía deseas conexión, pero ahora está enterrada bajo el sarcasmo, el orgullo o la distancia emocional. Empiezas a fingir que el rechazo no te afecta. Descartas a las personas antes de que puedan descartarte a ti. Te dices que estás mejor solo, no porque lo creas, sino porque duele menos que volver a tener esperanzas. El ego rechazado no desaparece, se compensa. Busca maneras de sentirse superior. Comparas, criticas, buscas defectos en las personas que una vez te hicieron sentir invisible, no por crueldad, sino por defensa. Esa defensa se vuelve seductora. La amargura da la ilusión de fuerza. Te hace sentir agudo, alerta, intocable. Pero lo que realmente hace es mantener tu dolor sin resolver y tu miedo sin examinar. En el fondo, no eres frío. Estás exhausto. Estás cansado de ser vulnerable y no recibir nada a cambio. Estás cansado de ser sincero en un mundo que a menudo premia la indiferencia. Jung diría que ese es el momento en que el ego ha tomado el control del yo. El yo verdadero, el capaz de amar, conectar, ser humilde, queda sepultado bajo la necesidad de no ser nunca humillado de nuevo,
Y en ese proceso, comienzas a rechazar a los demás de forma preventiva, para no tener que sentirte rechazado tú mismo. Pero esta estrategia tiene un costo, te aísla. No solo de otras personas, sino de tu propia capacidad para sentirte plenamente vivo. La amargura es la última línea de defensa del ego contra un dolor que nunca aprendió a procesar. Pero el dolor ignorado no es el dolor sanado, y ninguna cantidad de distancia podrá reemplazar lo que en realidad anhelabas, ser aceptado sin necesidad de llevar una máscara. No todo rechazo tiene por qué convertirse en una lección. A veces es simplemente algo que pasó y dolió. Y quizás la verdadera madurez radica en no necesitar retorcer ese dolor en significado de inmediato. Sentiste algo, quisiste algo, no salió como esperabas. Eso es suficiente. No le debes a nadie una demostración de desapego o crecimiento. Lo que importa es lo que eliges llevar contigo y lo que eliges dejar atrás. No necesitas endurecerte para seguir adelante. No tienes que volverte más frío, más duro o más astuto para evitar volver a ser herido. La mayor parte de eso es solo miedo disfrazado, miedo a repetir la misma herida. Elegir mantenerte tierno después del rechazo no es debilidad, es moderación, es negarse a que una experiencia reescriba la forma en que te mueves por el mundo. Es fácil hacerte más pequeño cuando alguien se va, tratar de ser más agradable, más cauteloso, menos visible, pero la dignidad no reside en ajustarte para evitar el dolor. Reside en aprender que el dolor no define quién eres. Lo que sucedió pudo haber sacudido tu confianza, pero no borró tu valor. No ser elegido no significa que no fuiste suficiente. Solo significa que la conexión no era la adecuada, por razones que no siempre son visibles o incluso lógicas. El rechazo puede exponer las partes más crudas de ti, pero esas partes no son vergonzosas. Son los lugares donde aún se necesita cuidado, y brindarte ese cuidado, en lugar de exigirlo a otra persona, es una reparación que nadie más puede ofrecerte. Soltar con gracia no significa que aceptes lo que pasó. Significa simplemente que has dejado de esperar una disculpa para sentirte completo de nuevo. Cuando dignificas el rechazo, dejas de perseguir validación donde ya se ha agotado. Empiezas a invertir esa energía en estar presente para ti mismo, con honestidad, claridad y coherencia. Si este mensaje te habló, considera suscribirte al canal. Ayuda a que este tipo de contenido llegue a más personas y mantiene vivas conversaciones como esta. Y si deseas apoyar este trabajo directamente, puedes pulsar el botón de Super Thanks. Sobre todo, gracias por ver y por quedarte hasta el final.